Napoleón Bonaparte, nacido en 1769 y muerto en 1821, fue un líder militar y político francés que ascendió al poder durante la Revolución Francesa. Es famoso por su papel en la expansión de las revoluciones liberales por toda Europa, y por sus tácticas militares agresivas y a menudo exitosas. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla del Mediterráneo que Francia había adquirido recientemente de la República de Génova. Nacido en una familia de la pequeña nobleza, tuvo la oportunidad de estudiar en el continente francés, donde aprendió francés y se formó en la tradición militar. Su carrera militar se aceleró con la Revolución Francesa, que estalló en 1789. Napoleón se alzó en las filas del ejército francés durante las guerras revolucionarias, ganando fama y reconocimiento por su estrategia militar y táctica en batallas como la de Toulon. En 1799, Napoleón dirigió un golpe de Estado, y se convirtió en el líder de facto de Francia. Este golpe, conocido como el Golpe de Brumario, puso fin al directorio que había gobernado Francia durante 4 años. Napoleón estableció el consulado y se declaró primer cónsul, marcando el inicio de su década de dominio autoritario. En 1804, Napoleón se autoproclamó emperador de los franceses, un título que mantuvo hasta 1814, y nuevamente brevemente en 1815 durante los llamados 100 días. Durante su reinado, Napoleón instituyó una serie de reformas políticas y sociales conocidas como el Código Napoleónico, que tuvo un profundo impacto en la ley civil en Francia y en otros lugares. Bajo el liderazgo de Napoleón, Francia libró una serie de conflictos conocidos como las guerras napoleónicas. A través de estas guerras, Napoleón buscó establecer un imperio francés en Europa. En su apogeo, este imperio incluía gran parte de Europa continental. Sin embargo, una serie de derrotas, culminando en la desastrosa invasión de Rusia en 1812, eventualmente llevaron a su derrota y exilio. Napoleón fue exiliado a la isla de Elba en 1814, pero escapó y regresó al poder en 1815, solo para ser derrotado en la batalla de Waterloo y exiliado nuevamente, esta vez a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde murió en 1821. La vida y la carrera de Napoleón Bonaparte siguen siendo temas de gran interés y debate entre los historiadores. Su legado es complejo. Por un lado, es famoso por su papel en la expansión de las ideas revolucionarias y liberales, así como por sus habilidades tácticas y estratégicas como líder militar. Sin embargo, también es recordado por su autoritarismo y por el gran costo humano de sus guerras. En cualquier caso, la influencia de Napoleón en la historia de Francia y Europa es indiscutible. La vida y el legado de Napoleón Bonaparte son sujetos de una amplia gama de interpretaciones. Aquí presentaremos una evaluación crítica, abordando aspectos positivos, negativos y controvertidos. Lo positivo. Napoleón es reconocido por su notable capacidad como líder militar. Sus tácticas y estrategias revolucionaron la guerra, y todavía se estudian en las academias militares de todo el mundo. En el momento de su ascenso, Francia estaba en un estado de caos tras los disturbios de la Revolución Francesa y Napoleón logró restablecer la estabilidad y el orden en la nación. Las reformas que Napoleón implementó en Francia durante su mandato tuvieron un impacto duradero. Su Código Napoleónico, una recopilación de leyes civiles, dejó un legado legal que influyó en la legislación de numerosos países, además del propio Francia. Promovió el mérito por encima del nacimiento, la separación de la Iglesia y el Estado y garantizó ciertos derechos civiles, sentando las bases para la Francia moderna. Lo negativo. Napoleón es criticado por sus ambiciones imperialistas y la devastación que sus campañas bélicas causaron en toda Europa. Sus guerras costaron millones de vidas, y su decisión de invadir Rusia en 1812 fue un desastre monumental que finalmente precipitó su caída. Además, a pesar de su retórica de libertad, igualdad y fraternidad, Napoleón consolidó un régimen autoritario. Se autoproclamó emperador, reprimió a la prensa y a la oposición política y reinstauró la esclavitud en las colonias francesas en 1802, después de que había sido abolida durante la Revolución Francesa. Las controversias. Una de las mayores controversias que rodean a Napoleón es su relación con la Revolución Francesa. Algunos sostienen que traicionó los ideales de la revolución al establecer un régimen autoritario. Otros argumentan que consolidó sus logros al proteger a Francia de las monarquías absolutas de Europa que buscaban restaurar el antiguo régimen.
Otra área de controversia es la decisión de Napoleón de coronarse a sí mismo emperador. Para algunos, esto simbolizaba su autoritarismo y deseo de poder. Para otros, era una maniobra pragmática para garantizar la estabilidad de Francia frente a sus enemigos externos e internos. En resumen, Napoleón es una figura histórica que genera tanto admiración como crítica. Sus habilidades militares, su implementación de reformas legales y sociales duraderas, y su habilidad para manejar el poder se ven opacadas por su autoritarismo, sus ambiciones imperialistas y las consecuencias devastadoras de sus guerras. Esta dualidad es lo que hace de Napoleón un tema fascinante y continuamente debatido en la historia. Para analizar a Napoleón Bonaparte desde una perspectiva psicoanalítica, debemos considerar las teorías de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Según Freud, las experiencias tempranas de la vida, especialmente las relaciones con los padres, desempeñan un papel crucial en la conformación del comportamiento y la personalidad del adulto. Ello, yo y superyo. Según la teoría freudiana, la personalidad se compone de tres elementos: el ello, instintos primarios; el yo, la parte consciente y racional; y el superyo, la conciencia moral. En el caso de Napoleón, su ello puede haber estado dominado por un impulso agresivo y una necesidad de dominio y reconocimiento, lo que le habría llevado a expandir su imperio y establecerse como emperador. Su yo, en cambio, puede haberse manifestado en su habilidad para formular estrategias militares efectivas y administrar su imperio. Por último, su superyo, el cual lucha por controlar los impulsos del ello, puede haber estado en conflicto con sus ambiciones de poder, conduciéndolo a tomar decisiones que finalmente resultaron en su caída. Complejo de Edipo y narcisismo. La teoría del complejo de Edipo de Freud se refiere a la competencia del niño con su padre por el afecto de su madre. No se sabe mucho acerca de la relación de Napoleón con sus padres, lo que dificulta aplicar esta teoría. Sin embargo, se puede inferir que Napoleón desarrolló una fuerte necesidad de validación y reconocimiento, lo que puede ser indicativo de una falta de afecto durante su infancia. Además, Napoleón puede haber mostrado rasgos de narcisismo, como lo demuestra su deseo de poder y dominio. El narcisismo, según Freud, puede surgir como un mecanismo de defensa contra las inseguridades profundas y el miedo a la inferioridad. Ansiedad y defensa. Freud sugiere que la ansiedad surge cuando el yo no puede conciliar las demandas del ello y el superyo. Napoleón, que llevó a cabo campañas agresivas de conquista a la vez que intentaba mantener el orden y la estabilidad en Francia, puede haber experimentado tal ansiedad. Sus mecanismos de defensa pueden haber incluido la negación, ignorando las consecuencias de sus acciones, la proyección, atribuyendo sus propios sentimientos agresivos a sus enemigos, y la racionalización, justificando sus acciones con el argumento de que eran necesarias para la seguridad de Francia. Por supuesto, estas interpretaciones son puramente especulativas. La psicología de un individuo es profundamente personal y compleja, y solo puede ser completamente comprendida a través de la introspección directa y la observación clínica, lo cual es imposible con una figura histórica como Napoleón. El enfoque cognitivo-conductual en psicología se centra en la interacción entre los pensamientos, sentimientos y comportamientos de una persona. En términos de una figura histórica como Napoleón Bonaparte, el análisis tendría que basarse en información documentada sobre su vida y acciones. Pensamiento y percepción. Desde una perspectiva cognitiva, Napoleón es conocido por su increíble habilidad para pensar estratégicamente y tomar decisiones rápidas en situaciones de alta presión. Poseía una memoria prodigiosa, podía trabajar en múltiples tareas a la vez y recordar pequeños detalles de sus operaciones militares y de gobierno. Todo esto puede ser visto como una manifestación de sus procesos cognitivos superiores. Además, es posible que la forma en que Napoleón percibía a sí mismo y al mundo haya influido en sus decisiones y comportamientos. Parece haber tenido una autoimagen muy positiva, viéndose a sí mismo como un líder nato y una figura predestinada en la historia. Esta autopercepción habría reforzado su autoconfianza y determinación. Comportamiento y aprendizaje. En cuanto a su comportamiento, Napoleón es conocido por su ambición y su deseo de dominio. Utilizando la teoría del condicionamiento operante de Skinner, podemos sugerir que el éxito temprano en su carrera militar y política reforzó su comportamiento agresivo y ambicioso. Cada victoria exitosa aumentaría la probabilidad de que él continuara con su estilo de liderazgo agresivo y dominante. Regulación emocional y afrontamiento.
Desde la perspectiva de la terapia cognitiva de Beck, las creencias centrales y los esquemas de Napoleón pueden haber influido en cómo manejaba sus emociones y estrés. Por ejemplo, sus creencias de ser destinado a la grandeza y su alta autoestima podrían haberle ayudado a manejar el estrés y las presiones de liderar un imperio. Sin embargo, también podría haberle llevado a ignorar las advertencias y consejos de sus consejeros, contribuyendo a su eventual derrota. Es importante destacar que este análisis es altamente especulativo. Sin una entrevista o una evaluación psicológica directa, es difícil hacer afirmaciones concluyentes sobre los procesos cognitivos y comportamientos de una persona. Las teorías sistémicas en psicología consideran a la persona en relación con los sistemas y contextos en los que se encuentran insertos, incluyendo la familia, la comunidad, la cultura y la sociedad en general. Estos sistemas interactúan entre sí y tienen un impacto significativo en la conducta y el bienestar del individuo. Para analizar a Napoleón Bonaparte desde una perspectiva sistémica, es importante considerar los diferentes sistemas que influyeron en su vida y comportamiento. Familia y orígenes. Nacido en una familia de la nobleza corsa recién ingresada a la nobleza francesa, Napoleón fue enviado a Francia continental a una edad temprana para recibir su educación. Esta experiencia podría haberle causado una sensación de desplazamiento y una fuerte motivación para demostrar su valía y superar su origen periférico. Sociedad y cultura. La Revolución Francesa, que ocurrió durante la juventud de Napoleón, proporcionó un contexto de cambio y posibilidad que puede haber alimentado su ambición y su visión de un nuevo orden. Su habilidad para aprovechar las oportunidades que ofrecía este periodo turbulento, y su adopción de los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad le permitieron ascender rápidamente en el ejército y eventualmente tomar el poder en Francia. Interacciones con otros sistemas. Durante su reinado, Napoleón interactuó con otros sistemas políticos y culturales en Europa y más allá. Su intento de extender su imperio y difundir los ideales revolucionarios franceses pueden ser vistos como una forma de interacción sistémica. Sin embargo, estas interacciones a menudo llevaban al conflicto, como lo demuestran las numerosas guerras napoleónicas. Caída y exilio. La derrota final de Napoleón y su exilio a la isla de Santa Elena pueden ser vistos como una reacción del sistema más amplio contra sus intentos de dominación. A pesar de sus logros, no pudo sostener su sistema en contra de las fuerzas combinadas de las otras potencias europeas. En resumen, desde una perspectiva sistémica, la vida y carrera de Napoleón Bonaparte pueden ser vistas como un producto de su interacción con los diferentes sistemas en los que estaba inserto y cómo estos sistemas influyeron en su comportamiento y decisiones. Para aplicar las teorías de la psicología del desarrollo al análisis de la vida de Napoleón Bonaparte, es necesario examinar su vida en diferentes etapas, desde su infancia hasta su adultez, y cómo su desarrollo afectó sus decisiones y comportamientos en la vida. Infancia y adolescencia. Napoleón Bonaparte nació en una familia de nobles de Córcega. Su padre, un abogado, aseguró que Napoleón recibiera una educación de calidad en Francia continental, lo que implicó separarlo de su familia y su lugar de origen a una edad temprana. Durante este periodo, experimentó un ambiente competitivo y probablemente desarrolló una fuerte resiliencia y ambición para superar sus circunstancias. La teoría del apego sugiere que las experiencias tempranas con la separación y la adaptación a un nuevo entorno pueden haber influido en su estilo de apego y su capacidad para formar relaciones en su vida posterior. Adultez temprana. Durante sus primeros años como adulto, Napoleón mostró un rápido desarrollo en su carrera militar y política, llegando a ser general a la edad de 24 años. Según la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, este periodo corresponde a la etapa de intimidad versus aislamiento, donde las personas buscan establecer relaciones profundas y significativas. Napoleón contrajo matrimonio con Josephine de Beauharnais durante este tiempo, aunque su relación fue complicada y finalmente terminó en divorcio. Adultez media. Este periodo de la vida de Napoleón estuvo marcado por su ascenso al poder y su autoproclamación como emperador de Francia. Según la teoría de Erikson, este periodo correspondería a la etapa de generatividad versus estancamiento, donde las personas buscan contribuir a la sociedad y crear un legado. Napoleón ciertamente mostró una alta generatividad, implementando una serie de reformas en Francia y extendiendo su influencia a través de Europa. Adultez tardía.
El final de la vida de Napoleón estuvo marcado por su exilio a la isla de Santa Elena después de su derrota en la batalla de Waterloo. Esta etapa podría corresponder a la etapa de integridad versus desesperación de Erikson, donde las personas reflexionan sobre su vida y buscan encontrar un sentido de cumplimiento. Napoleón pasó sus últimos años escribiendo sus memorias y reflexionando sobre sus logros y fracasos. En resumen, la vida de Napoleón Bonaparte puede ser vista a través del lente de las teorías de la psicología del desarrollo. Sus experiencias y comportamientos en diferentes etapas de su vida reflejan los desafíos y conflictos asociados con cada etapa del desarrollo psicosocial. En el presente trabajo, hemos realizado un análisis exhaustivo de la vida de Napoleón Bonaparte, uno de los líderes militares y políticos más influyentes de la historia mundial. A lo largo de este trabajo, hemos cubierto varias áreas de análisis, comenzando con una biografía detallada, seguida de una crítica minuciosa y luego una evaluación psicológica a través de diversas teorías psicológicas. Resumimos su vida, destacando sus humildes comienzos en Córcega, su rápido ascenso a través de las filas del ejército francés, su autoproclamación como emperador y finalmente su caída y exilio. Durante la crítica, pusimos de relieve sus logros y reformas significativas en Francia y el impacto más amplio en Europa, así como las decisiones controvertidas y las batallas perdidas que finalmente condujeron a su caída. El análisis psicológico nos permitió abordar su personalidad y comportamiento desde múltiples ángulos. A través de la lente de la teoría psicoanalítica, consideramos su ambición y motivaciones, posiblemente arraigadas en sus experiencias de infancia, y su deseo de superar su origen humilde. La teoría cognitivo-conductual nos permitió analizar su comportamiento desde la perspectiva del aprendizaje y la formación de patrones de pensamiento. El análisis sistémico proporcionó una visión de cómo las dinámicas familiares y sociales podrían haber influido en su conducta y decisiones. Finalmente, la teoría de la psicología del desarrollo nos permitió rastrear su desarrollo psicológico a lo largo de su vida. En conclusión, la vida de Napoleón Bonaparte es un estudio de caso fascinante de liderazgo, ambición y caída del poder. A través de varias lentes de análisis podemos obtener una comprensión más profunda de su personalidad, comportamiento y las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Este análisis multidimensional ofrece una visión más completa y enriquecida del hombre detrás del mito, a la vez que nos recuerda la complejidad inherente al análisis de personajes históricos. A pesar de sus fallas y errores, Napoleón dejó una huella indeleble en la historia, que sigue siendo objeto de fascinación y estudio hasta el día de hoy. Ayúdanos a seguir, suscríbete y dale me gusta. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.